Esta clase vamos a ver motores DC y vamos a ver un poco sobre la teoría. El motor DC es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Es una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Es decir, con electricidad y magnetismo genera movimiento. Acuérdense de estas tres palabras importantes: electricidad, magnetismo, movimiento. Dos de estas palabras siempre van a generar una. En el caso del motor, la electricidad y el magnetismo generan movimiento. ¿Sí? La electricidad y magnetismo generan movimiento. En el caso de una máquina exactamente igual, que es el generador, el movimiento y el magnetismo generan electricidad. ¿Sí? Y el movimiento y la electricidad generan magnetismo. Entonces, tres palabras, dos producen la tercera en cualquier sentido. Revisemos el principio físico. Tenemos aquí una ecuación que gobierna, que es que la fuerza, esto se llama la fuerza electromotriz, porque es generada a partir de energía eléctrica. La fuerza electromotriz es igual a B. B es el flujo magnético que existe dentro de este imán permanente. Esto es un cuerpo magnético, por eso dice norte y sur. L es la longitud de la espira de un conductor, un alambre conductor. E I es la corriente que atraviesa la espira. Entonces, si ustedes tienen estos elementos, un campo magnético, ¿sí? Un imán, ustedes han jugado, han visto cómo opera un imán. Un imán opera así porque tiene dos polos, el norte y el sur. Y las líneas del flujo magnético van de norte a sur, siempre en esta dirección. Cuando ustedes lo acercan a un material con propiedades electromagnéticas, se va a ejercer una fuerza que es símil a este de aquí. Y por eso es que se atrae el imán con el metal, se atrae porque las líneas de flujo magnético son más fuertes en metales o en cuerpos magnéticos. Ese principio lo utiliza el motor para ejercer el movimiento. Este es un simulador donde yo tengo el control de varias cosas. En este momento tengo un imán permanente, dos imanes permanentes. Tengo el sur y el norte, norte y sur. Las líneas de flujo magnético, ¿hacia dónde van? De norte a sur. Voy a dibujar las líneas de flujo magnético, que es el magnetic field. ¿Sí? Entonces, esto es algo que representa un campo magnético. Cuando hago pasar corriente por esta bobina, lo que va a pasar es esto de aquí. En presencia de campo magnético, si yo hago girar este loop o la bobina, ¿sí? Aquí lo que obtengo es este movimiento. Voy a poner un conmutador y resetear la simulación. ¿Qué tengo aquí? Para no tener que seguir el movimiento de la espira, aquí yo utilizo algo que se llama un conmutador o colector. ¿Sí? Entonces la pila aquí no se tiene que mover. Si yo la elimino, yo tengo que mover también la fuente. Esto es una representación de una fuente en DC, que es una pila.
Entonces, si yo tengo esta pila conectada, esa espira va a comenzar a moverse por el principio que vimos, que fuerza es igual a el campo magnético por la longitud de la espira por la corriente. Esto genera una corriente. Ahora, ¿por qué se produce esto de aquí? Porque obviamente tengo yo un campo magnético, pero ¿qué pasa si yo cambio el campo magnético? El campo magnético va a estar de norte a sur siempre, va a cambiar la dirección del movimiento. ¿Sí? Va a cambiar la dirección del movimiento. Ahora, ¿qué más yo puedo mostrar? El momento del loop. Esto es un momento. Momento tiene que ver con un producto de fuerza y distancia, ¿no? Puedo mostrar también la fuerza electromagnética. Esta es la fuerza que actúa en este par de conductores. Y la fuerza es máxima cuando el flujo es atravesado, o sea, cuando el flujo atraviesa todo el área del loop. ¿Y cuando atraviesa todo el área del loop? Cuando está completamente horizontal. Y el torque es lo que obtenemos o el producto final del motor. Es la fuerza en donde nosotros adjuntamos o conectamos un engranaje, una bomba, lo que ustedes quieran para dar el movimiento. ¿Qué tenemos hoy en día? Ya habíamos hablado de aplicaciones con electrónica en el campo audiovisual, que servía para los reproductores de video como VHS, Betamax, DVD, las grabadoras, cassette. En el mundo de la televisión también, las cámaras de televisión que graban utilizaban motores DC para poder dar giro a las cintas y en el departamento de edición también. Todo eso ya existe reemplazo por la tecnología digital. Y ahora la nueva tendencia es utilizar estos motores para la robótica, tanto la robótica experimental, didáctica, como estos motores de aquí que son pequeños. Aquí yo tengo como luce un motor en DC de 12 voltios. Aquí están diferentes presentaciones para la robótica experimental. Aquí hay proyectos con procesadores y aquí ya hay una implementación de un brazo robótico que es un prototipo de un brazo industrial. Asimismo, existen en el campo de la seguridad para estos electro-ópticos pequeños o las cámaras de seguridad. Estos son experimentos de control de automatización para que esto esté en equilibrio, dos llantas. Ese también, utilizando, por ejemplo, que un Arduino, un controlador y los respectivos motores. En el campo industrial, como les decía, el mundo está yendo por la industria 4.0 para la automatización 100% y se necesita movimiento. Se necesita imitar nuestros movimientos, el movimiento humano. Entonces, lo primero que he imitado es el brazo. Esto se llama brazo industrial. Y en cuanto más cosas pueda hacer un brazo, o mejor dicho, si más tareas le quiero dar a un brazo robótico, tiene que tener algo que se llama grado de libertad. ¿Qué es un grado de libertad? Es el movimiento que podemos hacer. Entonces le pregunto a ustedes, solo piensen en su brazo y díganme cuántos grados de libertad tienen. Grados de libertad son movimientos en diferentes direcciones. Cuéntenos. Existen 8 grados de libertad. Solo el brazo, aparte de los dedos, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de robots y cuanto más grados de libertad tengan, son más costosos. ¿Por qué? Porque cada grado de libertad, para cada grado de libertad se necesita un motor. Aquí están, con sus diferentes formas. ¿Sí? Por otro lado, también son muy utilizados los motores, pero los motores AC,
de eso no vamos a hablar hoy día, pero el motor AC es la máquina, la máquina que más existe en el mundo. Tanto el motor DC como el motor AC, la estructura de ellos se puede utilizar para dos fines. Se puede utilizar para dar movimiento o para dar energía eléctrica. Cuando da energía eléctrica a la misma máquina se la llama generador. ¿Qué hace el generador? Transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Yo tengo que darle movimiento y con el movimiento más magnetismo, se genera energía eléctrica. Y vamos a ver la simulación de un generador. Como les había dicho, magnetismo, electricidad, movimiento. Aquí yo tengo movimiento y magnetismo. Yo estoy moviendo esta bobina por medios mecánicos a través de un campo magnético que está representado por esta línea de flujo. Esto es B. ¿Y qué va a pasar? En estos bornes de aquí se va a generar una corriente en este sentido. Eso es lo que se va a generar en los bornes. Si yo aumento la velocidad, voy a tener una generación. Es así como obtenemos la generación de energía AC que tenemos ahora, que la estamos usando, con una velocidad de tal forma que yo tenga un ciclo, o mejor dicho, en un segundo 60 ciclos, en un segundo 60 vueltas. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos en 60 Hz. Yo puedo mostrar también bueno, esta es la salida del generador. Este es el flujo magnético, algo interesante. La electricidad y el magnetismo están muy ligadas. Cuando hay una conducción de una corriente, se genera un campo magnético. Eso es lo que permite las telecomunicaciones. Al final de cuentas, las ondas, por ejemplo, el Wi-Fi y el celular, son ondas electromagnéticas. Tienen en la transmisión, se está transmitiendo al mismo tiempo un campo eléctrico y un campo magnético y toman el nombre de ondas electromagnéticas. Entonces, esto está muy relacionado siempre, electricidad y magnetismo, y cuando tiene esta configuración, se transforma en movimiento. En otras configuraciones, la transforma en transmisión de datos, recepción de datos, etc. Asimismo, yo puedo mostrar el momento del flujo, puedo mostrar el vector área, el cambio en el flujo magnético, y la generación va a depender del número de vueltas que haga un segundo. Es la misma máquina. Claro está que en el mundo comercial no es tan cierto. En el mundo comercial hay máquinas que son motores y hay otras máquinas que son generadores. Normalmente los generadores vienen acoplados a motores de diésel, a motores de gasolina o algún tipo de máquina que genere movimiento. ¿Sí? Por eso es que es diferente en el mundo ya del mercado comercial. Y sí, yo sí puedo utilizar la máquina, pero tengo que adaptarla. Para saber para dónde va a girar, cómo va a girar la bobina, dónde va a resultar la fuerza, yo aplico la regla de la mano izquierda. Solamente con la mano izquierda se cumple esto de aquí. Yo puedo saber la dirección de la fuerza con la dirección del flujo magnético y la dirección de la corriente. ¿Sí? Entonces, la dirección del flujo magnético siempre va de norte a sur
La dirección de la corriente va a depender de cómo polarizo el conmutador y eso va a producir un movimiento. ¿Cuáles son las partes de un motor? Aquí hay un motor DC y un motor AC. En el motor DC y en el motor AC hay partes que son iguales, o sea, son comunes. Tengo el estator, que es la parte que no se mueve, donde está el imán, en DC. En DC hablamos de imán en motores pequeños. Tengo las bobinas del rotor, ¿sí? Porque acuérdense que lo que se mueve es la espira, y se mueve esta parte de aquí, el rotor está con esta parte que la vamos a llamar el colector, porque en cada una de estas piezas metálicas se va a generar corriente y por estas escobillas se la recoge, ¿no? En el caso, o se otorga energía, en el caso del motor o generador. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo que se llama la armadura, que forma parte del estator. Hay una palabra clave aquí que es el aislamiento. El aislamiento es básico porque como es un motor que gira, las bobinas tienen que estar completamente aisladas para que no pierda la fuerza del torque el motor. En el estator realmente es un inductor, es una bobina que produce el campo magnético, ¿sí? Formado por el yugo o culata. Esto es el yugo. Es un cuerpo que no es macizo, ¿sí? Esto es importante. Esta parte metálica me refiero. Esta es la bobina. Esto es un alambre que da vueltas. Y esto de aquí está formado por chapas o placas magnéticas cortadas iguales con el fin de que sea más eficiente. ¿Por qué? Porque en un cuerpo macizo hay corrientes parásitas. Y esto va a generar calor, va a generar pérdidas, y no nos interesa eso del motor. La otra parte del rotor está construido con las placas o chapas superpuestas, magnéticas, con ranuras para alojar las bobinas del rotor. Asimismo, son puras placas para disminuir las corrientes parásitas. Bueno, tenemos accesorios como drenaje, hay también para alimentar con aceite. ¿Qué cosa? El rodamiento. Rodamiento es una pieza mecánica para eh, disminuir la pérdida de la fricción. Dentro hay unas piezas que se llaman rulimanes, que son esferas metálicas para que pueda dar vueltas sin ningún problema. Existen dos rodamientos, al inicio y al final. Y esto es lo que se cambia en los motores muchas veces cuando pasan mucho tiempo porque se desgasta. Parte del mantenimiento del motor es cambio de rodamientos. Y también mejoramiento del aislamiento. Hay varias conexiones, vamos a estudiar estos cuatro tipos. Aquí tengo, eso es un texto, tengo cuatro configuraciones que se llama excitación separada, porque aquí tengo mi campo en DC, y acá tengo la armadura, esto es lo que va a mover. Por eso dice que la armadura es el productor de energía de la máquina eléctrica. Aquí produzco mi campo magnético, aquí el movimiento, pero aquí son dos fuentes separadas de energía. Es como el ejemplo que vimos en el simulador. Aquí tenía una pila, ¿verdad? Una fuente, y por otro lado tenía yo la armadura. Esto es muy teórico o para motores muy pequeños. Se utilizan más las tres conexiones siguientes, que es la conexión en serie. La conexión en serie, como ven, una sola fuente de poder. Aquí tengo el inductor que va a generar el campo magnético y tengo mi armadura, el rotor.
tengo el shunt o paralelo, donde el campo está, o sea, la misma fuente alimenta la armadura y el campo magnético, pero eso está en paralelo, con una conexión de una resistencia o reóstato. Y al final tengo el compuesto o el combinado, que es la combinación de serie y paralelo. Entonces, como ven en la figura, aquí yo tengo mi conexión serie y esta misma fuente de poder alimenta mi conexión en paralelo con un reóstato, ¿no? O una resistencia variable para poder cambiar la velocidad del motor. ¿Preguntas hasta allí? Aquí tengo un diagrama esquemático de un shunt, o sea, de un campo en paralelo. Entonces presten atención en el comportamiento. Primero, del circuito eléctrico. Así es como tienen que representar un circuito con un motor. Y les pregunto, ¿por qué aquí no aparecen las bobinas? ¿Por qué no aparecen las bobinas en este diagrama? ¿Cuál es el comportamiento del inductor en DC? ¿Cómo se comporta una bobina si le aplico una pila a una batería? ¿Qué hace? Lo vimos en la primera clase. Pero ¿cómo se comporta? La respuesta correcta. ¿Cómo se comporta un inductor en DC? ¿Mm? Como un cortocircuito. No hace una acción como la tenemos en AC. Por eso no se representa en bobinado. Por eso se representa esto de aquí, que es, representa la resistencia en bobinada. Este es el bobinado. Solamente presenta una resistencia en DC. Y este es IRA de armadura. ¿Sí? Esto es un voltaje. Este es el voltaje que voy a tener en el motor, no es de alimentación. Cuidado con eso. Esta es la resistencia de campo en paralelo con la armadura. La armadura se va a representar como una fuente en DC o una resistencia. Esta es mi bobina de campo. RF y F es la corriente de campo. Y aquí está la alimentación. Aquí alimento el motor. En el caso de un motor. Y alimento. Y miren esta curva de aquí. Cuanto más es la corriente de armadura, esta de aquí, ¿qué va a aumentar y qué va a disminuir? Cuanto más aumenta la corriente, es proporcional al torque. El torque es la fuerza por la distancia, o es la característica del motor. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. Esto es un principio. Siempre va a pasar que con la corriente cero no hay torque. Cuando aumenta la corriente, el torque va a crecer, pero la velocidad va a bajar. Esto se llama invasiva. Esto se llama a plena carga. Plena carga. Y esta es una característica importante que es la corriente de arranque. ¿Sí? Es un problema o es algo que tienen que tomar siempre en cuenta esto de aquí. ¿Por qué? Porque en vacío, o sea, no está acoplado al motor, arranca. Pero cuando yo tengo acoplado a la bomba o al engranaje, yo tengo que vencer una fuerza, un peso. Entonces,
cuando arranca la corriente es pequeño o grande. Corriente cero y máximo. Cuando arranca en un motor, la corriente es pequeña o grande. Grande, siempre. La corriente es grande siempre. Ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Una analogía es cuando un carro se daña, ¿ya? Se daña la batería, para el arranque hay que empujarlo. Y la fuerza o el esfuerzo que toma sacarlo del reposo en movimiento es mayor que cuando ya está en movimiento, ¿no? Entonces, es igual. Cuando está en cero, está quieto el motor, y quiere dar movimiento, la corriente dentro del circuito crece mucho. Para motores grandes, esto es un problema. Con motores así, esto es un problema y hay muchas técnicas para disminuir esto. Hay capítulos completos que se dedican a estudiar cómo manejar esta corriente, porque las corrientes son hasta 7 veces más grandes que la nominal en los arranques, para vencer la fuerza que tienen que vencer. Entonces, por eso el gráfico dice, por acá está la corriente de arranque, y en el arranque yo tengo bastante fuerza a poca velocidad. Cuando pasa el tiempo, ¿sí?, la corriente disminuye un poco, y aquí la tengo a plena carga. Es decir, aquí va a funcionar cuando es paralelo. ¿Qué pasa cuando la configuración cambia? Aquí vemos que la misma corriente de campo, la misma corriente de armadura. Y el gráfico que están viendo acá cambia. Aquí tenemos un comportamiento lineal, aquí tenemos un comportamiento tipo exponencial, no es lineal. ¿Qué pasa allí? ¿Qué está pasando aquí? Con la corriente, el torque va aumentando. Aquí tenemos la corriente de arranque. Y aquí tenemos un punto también, en que se encuentran los dos. Eso no teníamos en el anterior. ¿Qué significa esto? Que este punto es el punto óptimo de funcionamiento del motor. Y vemos que la velocidad varía drásticamente en este tipo de configuración. O sea, va de muy alta a muy baja cuando está arrancando. Pero, ¿qué pasa con el torque? Muy grande. O sea, para una aplicación de un motor, ¿sí?, donde yo quiero tener mucho torque, ¿me conviene más esta configuración o esta configuración? Esta, ¿verdad? Porque es exponencial con la corriente. Pero poca velocidad. ¿Sí? Entonces esto es para aplicaciones en que necesito fuerza, con poca velocidad, un ascensor, un tecle, una grúa. Acá necesito poca fuerza, mucha velocidad, una mezcladora, batidora, licuadora. Entonces, cada cosa en ingeniería está pensada para su aplicación. O al revés, si yo quiero un motor, yo tengo que ver todos estos parámetros para escoger el adecuado. Para un robot, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad con torque que necesito? Si necesito poca velocidad y más fuerza, voy por esta configuración. Busco un motor de serie, de armadura serie. Vamos a lo muy importante, que son las fórmulas para poder calcular ecuaciones de motor. Entonces tenemos BCA es igual a BG más o menos corriente A por RA. Significa corriente y resistencia de armadura. BG es
el voltaje en la armadura, y VTA es el voltaje de alimentación del motor. VT es VTA, este aquí, más menos IA por RS. IA es la corriente de armadura por RS, que es la resistencia del campo serie. La corriente de carga es igual a IA, que es la corriente de armadura, más menos la corriente de campo. Entonces, eso es, esas son las fórmulas del tipo de motor en una configuración que se llama derivación larga. Derivación larga, tengo esta configuración. Tengo la armadura, tengo un serie conectado de esta forma y por acá tengo otro campo que está en paralelo, es una combinación. Entonces, esta es la representación ya del motor o generador. Acuérdense, este circuito sirve para el generador o motor. En derivación corta, yo no tengo esta conexión de aquí. Tengo una diferencia. Estoy acá a un punto menos en la conexión y tengo estas fórmulas. Aparentemente son iguales, pero no son iguales. Hay una variación por las corrientes. ¿Sí? Y aquí tenemos una variación porque aquí es la corriente de carga, no es la corriente de armadura. Y tenemos los significados, ¿no? VTA es el voltaje en los terminales de la armadura. VG es así un voltaje en la armadura, pero puede ser de FEM. ¿Qué significa FEM? Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz o de generador. IA es la corriente de armadura. VT es el voltaje que hay en el motor generador. RA es la resistencia de armadura. RS es la resistencia del campo serie. RF es la resistencia del campo shunt o paralelo. Y L es la corriente de línea. E IF es la corriente de campo. Entonces vamos a ver ejercicios de estos dos tipos de motor o generadores de corriente continua, derivación corta o derivación larga. Eso significa el arreglo de la armadura y de los campos, los generadores de campo magnético. Y esto de aquí, tiene que prestar atención al principio físico porque podría llevar alguna confusión. Este mismo circuito, yo aplico voltaje aquí y genero acá, lo otro lo aplico aquí y genero acá. Entonces, tiene que tener claro, por eso es que cuando es motor, tenemos rojo, más, cuando es generador,
menos. Entonces, para que tengan la diferenciación entre el comportamiento del motor y el generador. Es el mismo circuito, pero uno produce movimiento, otro produce electricidad. El torque es proporcional a una constante que depende de las dimensiones físicas del motor. Esto es el flujo magnético, que depende del número de líneas de flujo que entran en la armadura. Y la corriente IA es la corriente de armadura. Entonces, esta es la fórmula del torque. Si quieren calcular el torque, y esta es, bueno, la unidad de torque es distancia por fuerza. En este caso, pies por libras. Va a depender de las unidades con que trabajen, pero el concepto es distancia-fuerza. Aquí tenemos un plano de una máquina eléctrica que puede ser motor o generador. Tenemos el estator, y este estator ya no es de dos polos, como vimos en el simulador, sino de cuatro polos. De 6, de 8 polos, ya son motores AC. Y cada vez que aumentamos polos, es proporcional al aumento de velocidad. El número de polos que existe es proporcional al aumento de velocidad. Entonces, en este caso, es un ejemplo que tengo un estator a 4 polos y tengo las bobinas. Si nos damos cuenta, tienen una cruz y un punto. Esta es la corriente. Cuando es punto, es la corriente que sale. Lo estamos viendo así. Cuando es cruz, es la corriente que entra en el plano. Aquí tenemos la rotación. La rotación que es para este lado. ¿Por qué la rotación es por este lado? Porque si hacemos el producto de la mano izquierda, nos va a dar la fuerza que va a tener para acá. Tenemos la dirección de la corriente y tenemos la dirección del flujo magnético. ¿Cuál sería la dirección del flujo magnético? De norte a sur. Norte a sur. Y acá tenemos de norte a sur. Norte a sur. Tenemos esa configuración especial. Y eléctricamente, ¿cómo se ve? El circuito eléctrico de un motor DC, donde yo tengo RF es la corriente de campo, es la corriente que va a pasar por aquí. Aquí no está dibujado, pero aquí existen pilas. O sea, aquí están dando vuelta porque aquí lo que en realidad se crea es un electroimán. Aquí no tenemos imanes permanentes. Electroimán para crear el norte, yo hago girar la corriente para un sentido, para crear el sur en otro sentido. Tenemos electroimanes. Y esta corriente que está pasando por aquí es la corriente de campo, IF. Luego tenemos esta sección de aquí, que es la armadura. Ahí tenemos la resistencia de armadura y tenemos una resistencia también de campo, porque esto es una combinación de serie con paralela. Y aquí está el voltaje que se genera, porque se encuentra en los terminales ya del mismo motor. Y para aterrizar los conceptos, vamos a revisar un problema. Dice, un voltaje de 230 voltios es aplicado a la armadura de un motor CC
Combinado. ¿Qué significa esto? ¿Qué es combinado? Que tiene serie y paralelo, correcto. En derivación larga significa que va a tener este esquema, ¿sí? Hay dos tipos. Les pueden decir, bueno, va a ser siempre combinado el motor, porque en la práctica son combinados, pero va a tener derivación larga y derivación corta. En derivación larga, este es el gráfico, donde yo tengo este arreglo, y veo, hay una clave. Derivación larga es cuando la corriente de carga o corriente de línea que dice aquí, ¿sí? Es igual a la suma de la corriente de campo más la corriente de armadura. Esto es derivación larga. En derivación corta no existe esa ecuación. La corriente de carga o IL es igual a la corriente de armadura. Esa es la diferencia. Es decir, que yo en una derivación larga, yo puedo obtener más corriente o necesito más corriente. Ok, entonces, este motor de CC combinado produce una corriente de armadura de 205 amperios. Asuma que la resistencia de armadura es 0.2, siempre son resistencias pequeñas, y dice, encuentre la fuerza contraelectromotriz, la potencia neta de salida, el torque, asumiendo que las pérdidas rotacionales son de 1445 vatios a una velocidad a plena carga de 1750 RPM. ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto. Entonces, este problema es interesante porque combina muchos conceptos para entender toda la teoría del motor. Como es un motor, yo tengo que aplicar un voltaje para que comience a funcionar. ¿Qué son las pérdidas rotacionales de 1445 vatios? Cuando hablábamos de la energía que se utiliza para armar los flujos magnéticos, es energía que no la puedo transformar en movimiento. ¿Se acuerda cuando hablamos de la potencia activa? Esto es la, digamos, estas pérdidas rotacionales son todas las pérdidas que tienen que ver con la producción del campo magnético para que se pueda rotar. Por eso se llaman pérdidas rotacionales y esto lo da el fabricante. Esto es un dato que ya nos tienen que dar, pero también lo podemos calcular si nos dan otros datos. Dice, primero planteo, ¿no? Y para reconocer, BTA, BTA es el voltaje que aplico aquí. Si se dan cuenta, es el voltaje que aplico entre, es la armadura, sin contar con el campo. Y este de aquí, cuando lo aplico a la armadura, es de 230 voltios. La corriente es 205 amperios. Y A, ¿cuál es esa corriente? La corriente que va a circular por aquí. Entonces, yo comienzo a calcular los voltajes claves. VG es este de aquí, es un voltaje DC que se va a producir en la armadura y es igual a lo que dice Kirchhoff, ¿no? A BTA menos IA por RA. ¿Estamos claros allí? BG es igual a BTA menos IA por RA. Esto es igual entonces a 230 voltios menos 205 amperios por 0.2, que es la resistencia real. Y eso resulta en 189 voltios que hay aquí. ¿Para qué medir ese voltaje?
porque me están preguntando la fuerza electromotriz y la potencia neta de salida. Esa me va a permitir calcular la potencia neta de salida. Entonces, PG es la potencia que hay aquí, la potencia de la armadura, que necesita la armadura, sería BG por IA, ¿sí o no? Y eso resulta en 189 voltios por 205, y es igual a 38.745 vatios. La potencia de salida va a ser igual a la potencia en la armadura menos las pérdidas rotacionales, que es igual a 38.745 menos 1.445. Eso es igual a 37.300 vatios. Tengo la potencia de salida. Y el torque es igual a potencia de salida dividido para la velocidad angular, W. Entonces esto es igual a 37.300 dividido para la velocidad angular, aquí es igual a 2πf, ¿no? F sería igual a la RPM, pero convertido a radianes. Siempre radianes. Siempre tienen que llevar a radianes. RPM es la forma comercial, no lo venden en radianes. Entonces RPM radianes, se hace la conversión con dividido para 60 y queda que el torque de salida, lo que va a generar el motor es 203.54 newton por metro.